Hola, estimados estudiantes. Es un gusto para mí darles la bienvenida y hacerles una introducción a este tema tan importante como lo es el del humanismo cristiano. Y nos preguntaremos, ¿por qué es tan importante el humanismo cristiano para nosotros? Sencillamente porque es la corriente de pensamiento en la cual se inspiran aquellos valores que permean todo el quehacer formativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero antes de entrar de lleno en el tema del humanismo cristiano, vamos a tener en cuenta dos elementos. Primero, haremos una delimitación conceptual del término humanismo. Y luego vamos a tener en cuenta algunas precisiones históricas que nos van a permitir comprender mejor el concepto humanismo cristiano, es decir, un humanismo dotado o acompañado de elementos de valores cristianos. El humanismo como corriente de pensamiento es aquella postura filosófica que exalta, elogia, engrandece la figura humana. En ese sentido, todo el quehacer humano que sirva para cultivar el espíritu adquiere una determinada relevancia y trascendencia. La ciencia, el conocimiento, las artes, la cultura, la política, incluso la religión, la economía, todos esos elementos conjugados permiten al hombre encontrar el sentido de su vida, entender su finalidad y las relaciones consigo mismo y con el entorno que lo rodea. Valga decir que existen diversos humanismos o diversas corrientes humanistas, y una corriente humanista se decanta o se define desde aquello según lo cual cree el hombre encuentra sus posibilidades de entenderse, encuentra el propósito de ser y las posibilidades de desarrollarse plenamente. Por ejemplo, si un humanismo cree que el hombre se autodefine desde el uso de la razón, vamos a encontrar un humanismo racionalista centrado, por ejemplo, en la estructura lógica del pensamiento como posibilidad de llegar a ser y de autorrealizarse. Así, por ejemplo, en la parte alta del periodo de la modernidad, los descubrimientos de los grandes científicos de los siglos XVI y XVII, Copérnico, Galileo, Newton, hace que muchos científicos vayan cayendo como en una visión mecanicista del mundo, la cual pues tiende como a explicar todo en modos matemáticos y mecánicos. Esto de alguna u otra manera hace que vayan perdiendo interés en el conocimiento que puede proporcionar áreas del saber humano como la filosofía y la teología. Este modo de conocer o este modo de entender el mundo de esta forma tan mecanicista hace que muchos crean que solo es válido aquel conocimiento que proviene de lo experimentable. Entonces se cae obviamente en eso que se llama mecanicismo, que es entender el mundo, que el mundo funciona como una gran máquina y se entiende de un modo mecánico y se puede explicar a través de una estructura científica y mecánica. De allí surge un humanismo que tiene un horizonte bastante reducido, pues si solo es posible conocer lo experimentable, el hombre entonces queda reducido solo a una máquina. Este humanismo tiene como unas cuatro características. Por un lado, el mecanicismo, todo se entiende como una máquina. Por otro lado, el materialismo, solo es posible conocer lo experimentable. Tercero, la reducción del hombre a materia. Y cuarto, la negación o no atención al tema de Dios. Este humanismo es lo que posteriormente va a servir como base para lo que fueron las ideas del periodo de la Ilustración, donde el perfil antropológico ideal es del hombre ilustrado. Y el hombre ilustrado es aquel que, guiado por la luz de la razón, la ciencia y el conocimiento, avanza hacia la superación de estados muy oscuros y negativos de la existencia humana que solo son fruto de la ignorancia, como son la violencia, la guerra, la pobreza, la misma enfermedad. El refinamiento de las costumbres, la luz de la razón y del conocimiento serán esos vehículos que llevarán al hombre a unos grados de desarrollo máximo y a unos niveles de civilización bastante deseables. Si nos damos cuenta, en este tipo de humanismo se prescinde de la presencia de Dios en la vida del hombre, ya que el hombre no lo necesita. El hombre tiene en sí mismo todo lo que requiere para desarrollarse y Dios es simplemente un agregado. El hombre puede obtener lo que quiere, lo que anhela, siempre y cuando sea capaz de hacer un adecuado uso de la razón para llegar al conocimiento. Pero surgen otras corrientes humanistas.
A mediados del siglo XIX nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las teorías del sociólogo, filósofo y politólogo Carlos Marx, unido a la de otro filósofo, Federico o Friedrich Engels, que crean toda una teoría llamada el materialismo histórico, que está basado esencialmente en lo siguiente. Para ellos, y en especial para Marx, lo que llamamos comúnmente como creaciones espirituales, por ejemplo, el derecho, el arte, la religión, la política, está determinado especialmente por la estructura económica de la sociedad. Para Marx, el hecho primario que determina las sociedades es la producción de bienes materiales que permite la subsistencia de los individuos y de su especie. En la búsqueda de la realización de esas necesidades básicas y primarias del hombre, se da una relación dialéctica dinámica del hombre con la naturaleza. Y en esa relación dialéctica aparece entonces el trabajo como forma de satisfacer esas necesidades, y en el trabajo se dan entonces los medios de producción. De los modos de producción surgen entonces las relaciones productivas y las fuerzas productivas, y es a partir de ellas como se van ordenando las diversas articulaciones de la sociedad, jurídica, política, social, etcétera. Según Marx, estas relaciones son las que han construido la historia desde las comunidades primitivas hasta la de su época, que es la sociedad burguesa. Para Marx, muchas veces un modo de producción y las relaciones de producción con las fuerzas de producción se convierten en alienantes para las sociedades. Un modo de producción entonces debe entrar en crisis, y se entra en crisis cuando estas fuerzas de producción y los modos de producción se rebelan, y surge entonces una revolución. Esta transformación revolucionaria se establece como un nuevo modo de producción. Con ellos aparecen una conciencia nueva que suplanta a las anteriores. Será también una cultura nueva. Marx entonces señala las relaciones alienantes que han impuesto los dos medios de producción destacados del momento, que son la burguesía y el capitalismo, y determina que debe haber una fuerza que debe poner fin a la hegemonía de estos dos medios, y esa fuerza es el proletariado. La victoria de la revolución proletaria debe asegurarse para Marx en la medida en que se inscriba necesariamente en la dinámica de la evolución histórica, ya que ella debe asegurar un modo de producción más avanzado que el capitalismo, y para Marx ese es el comunismo. Estas tesis del materialismo histórico y de la revolución del proletariado a través de los modos de producción es lo que constituye entonces el humanismo marxista. Ahora sí, queridos estudiantes, podemos acercarnos entonces un poco a la definición del concepto humanismo cristiano. Pero les decía yo que antes debíamos hacer algunas precisiones históricas. Y esta precisión histórica consiste en lo siguiente. Resulta que cuando el concepto humanista nace al final de la Edad Media, principios del periodo de la modernidad, lo que se conoció como el periodo del Renacimiento, el concepto humanista nace casi que en un ambiente de protesta. ¿Y protesta contra qué? Se protestaba contra una visión medieval de la vida según la cual el hombre casi estaba al servicio de Dios. Se hablaba de una mirada teocéntrica de la vida, es decir, centrado en el querer de Dios. Se consideraba un poco que el hombre estaba en este mundo, y este mundo era como un valle de lágrimas al que el hombre venía a sufrir para poder agradar a Dios. Su objetivo era como humillarse al máximo para poder agradar un poco, podríamos decir, mortificar el cuerpo, de alguna manera mortificar la esencia misma del hombre, lo que el hombre gustaba, quería, dominarse a sí mismo para poder liberar el espíritu y que el espíritu pudiera alcanzar la altura de Dios. Esto, por algunos pensadores, por algunas corrientes que ya vienen haciendo carrera en esta época, lo ven de una manera nefasta para el ser humano, y consideran que el ser humano es casi poco como un esclavo de Dios. Entonces,
el movimiento humanista no nace, digamos, desde un plano netamente teológico, nace sobre todo desde una corriente literaria, filosófica, que busca de alguna manera restaurar un poco las producciones de los antiguos griegos y latinos, donde ellos consideraban que había una civilización mucho más pura que la civilización contaminada por la Edad Media, que había sido contaminada precisamente por esa visión tan religiosa en la cual el hombre era como un esclavo de Dios. Entonces, como en la Edad Media básicamente los estudios estaban basados en la teología y la filosofía, y la teología entendemos un estudio que tiene como centro a Dios, ellos proponen unos estudios más libres basados en lo humano, entonces proponen unos estudios humanistas. En este sentido, los humanismos que nacen posterior a esta época del Renacimiento son unos humanismos prácticamente ateos o como lo llamarían posteriormente, un humanismo antropocéntrico, centrado en el hombre y no un humanismo teocéntrico, centrado en Dios. Cuando surge entonces, digamos, llega un momento en que se da como una desilusión enorme de las posibilidades que el hombre tiene de alcanzar esos grados máximos de civilización mediante la ciencia, la técnica y el conocimiento. Y ese momento se da prácticamente a finales del siglo pasado con el final de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente toda Europa está destruido, Japón también. Estados Unidos tiene unos daños económicos y en muertes enormes. Y entonces hay como una desilusión enorme de muchas sociedades, especialmente en Estados Unidos, de que el hombre pueda alcanzar esos desmesurados niveles de desarrollo a los que estaba aspirando, porque lo que ha creado el conocimiento, lo que ha creado la ciencia y la técnica, no es más que destrucción y barbarie en la humanidad. Es allí entonces donde pensadores cristianos pasan como al contraataque. Entonces dicen, si ven lo que pasó por tratar de dejar a un lado a Dios, surge entonces un pensador que no tiene como un origen en la vida cristiana, sino que es como un convertido, por decirlo de alguna manera, que se llama Jacques Maritain, un francés. Y este hombre es el que toma como con fuerza esa idea de que un humanismo no puede estar desvinculado de Dios en ningún momento, de ninguna manera. Él considera que el humanismo renacentista, ese humanismo científico, tuvo un pecado y era el pecado de soberbia, porque creía que el hombre tenía la fuente en sí mismo de su propio conocimiento y de su propia realización. Eso lo llama el pecado de la soberbia. Entonces el hombre herido por el pecado y por la soberbia marcha hacia su propia destrucción. Aquí lo que se propone entonces es esto, que realmente el cristianismo no debe desvincular al hombre del interés por sí mismo, no. El cristianismo debe velar porque el hombre se trascienda, porque el hombre pueda emanciparse, porque el hombre pueda salir adelante, porque el hombre pueda alcanzar esos niveles y grados de desarrollo que todos tenemos en nuestra conciencia, pero no desvinculado de aquella ciencia innata, infusa que le viene de Dios, que es la que le permite descubrirse realmente quién es. Y en ese sentido entonces vamos a llegar al punto de vista de los evangelios o de lo que nos presenta el mismo Jesucristo. Si ustedes van a mirar un poco a los evangelios, van a encontrar que Jesucristo nos presenta un modelo y una figura de hombre realmente humano. ¿Por qué? Porque este modelo de hombre que nos presenta Jesucristo es un hombre liberado de esas ambiciones y de ese egoísmo que fue lo que llevó de alguna manera a la destrucción masiva que pudimos contemplar en la Segunda Guerra Mundial y las guerras posteriores a ellas como la guerra de Vietnam.
Jesucristo nos muestra un hombre liberado de ese egoísmo y de esa ambición y liberado de toda esta serie de elementos que autodestruyen al hombre. Jesucristo nos va a presentar a un ser humano realmente fraterno, solidario, que tiene en cuenta al otro, al ser con el otro. Las frases que utiliza Jesucristo en torno a la fraternidad y en torno al amor son frases de construcción de una verdadera dignidad de la persona, dignidad del ser humano. Entonces ya no vamos a tener esa visión cristiana del medioevo donde el hombre era un esclavo de Dios, donde el hombre debía sufrir para agradar a Dios, donde el hombre era como un angustiado de Dios. No, ahora vamos a tener un hombre que se interesa en su bien, en su realización, a un hombre que no es alma y espíritu, no, sino un hombre que es una integralidad, un hombre que se realiza en todo, en toda su dimensión corpórea, física, espiritual, psicológica, un hombre que se realiza completamente, pero un hombre que se realiza a través de los valores que nos propone Jesucristo. Sin esos valores vamos a tener que repetir nuevamente los errores y vamos a tener que repetir todas esas circunstancias que casi destruyen al mundo, porque el ser humano en sí mismo, por sí mismo, considera el humanismo cristiano, es capaz de autodestruirse, pero con la guía de la razón y la luz infusa que le da Dios y los valores y principios que propone Jesucristo para nosotros, vamos a encontrar un hombre realmente hermano, un hombre realmente fraterno, un hombre realmente solidario. Ese es el humanismo cristiano y ese humanismo cristiano es el que proponemos nosotros desde la formación de la Pontificia Universidad Bolivariana. Queridos estudiantes, yo les dejo hasta aquí con estas reflexiones y los invito a seguir avanzando en este material que les hemos propuesto aquí, en esta herramienta que nos ha permitido la tecnología para que ustedes sigan avanzando. En el siguiente nivel van a tener la posibilidad de descubrir a través de una infografía, a través de unas lecturas y a través de unas actividades, van a poder seguir avanzando y descubriendo más sobre el humanismo cristiano. Muchísimas gracias.